Estamos en la lección 61, continuando con el tema del endurecimiento espiritual lleva a la tragedia. Lección 61, terminamos hoy con 1 Samuel capítulo 31. Hemos estado viendo algunos principios para la vida espiritual acerca de lo que conlleva el endurecimiento espiritual, y es a la tragedia, a la derrota espiritual, a la caída espiritualmente y emocionalmente hablando. Hoy vamos a continuar entonces con estos principios. Nos quedamos en el versículo 5, si no me equivoco. A ver, corríjanme ustedes. Sí, versículo 6. Nos quedamos en el versículo 5, 6. Y el último principio número 4 que compartimos es que hoy es el día de salvación. Postergar la salvación o el arrepentimiento es no tomar en cuenta el endurecimiento natural del alma. Y hablamos que con el alma no se juega. Vamos a continuar hablando acerca entonces de este endurecimiento espiritual, siguiendo con los principios. Y en esta parte vamos a ver acerca de la caída del poderoso. La caída del poderoso, que en este caso el poderoso es el orgulloso rey Saúl. Nos dice en el versículo 6, y esto también lo vamos a ver en 2 de Samuel, esto también lo vamos a ver en el capítulo 1, pero nos dice en el versículo 6 que el escudero de Saúl lo vio, viendo su escudero a Saúl muerto. En el capítulo 1 de la segunda parte, que es el próximo libro, vamos a ver la versión de la Amalecita que da el reporte a David. Y vamos a ver cómo esta versión aparentemente parece que contradiciera esta versión que vamos a ver, pero no es así. Sino que este Amalecita va a tratar de ganarse crédito para ganar algún favor de parte de David como próximo rey de Israel. Sabemos que Saúl entonces cae sobre su propia espada y entonces queda ahí muerto, ¿no? Queda ahí, muchos dicen queda con vida, la Amalecita termina de matarlo o él termina desangrándose muerto. Vamos a ver eso la próxima semana cuando estudiemos este capítulo 1 de 2 de Samuel. Pero miren en versículo 7, porque hay secuelas de esta batalla con los filisteos. Y la derrota, lo que significa para Israel, dice así versículo 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y esto es lo que hemos estado hablando sobre que dejaron y huyeron. Los filisteos entonces tomaron posesión de nuevas ciudades de los hebreos, ¿ok? La victoria de estos filisteos hizo que ganara territorio hebreo. Eso es lo que nos está diciendo el escritor. Así que ocuparon el territorio del otro lado del Jordán. Israel, ya que su rey había muerto y los hijos del rey Saúl habían muerto, estaban realmente derrotados. Y como sucede cuando un líder cae, esto generalmente siembra pánico entre el pueblo. Y esto es lo que sucede con Saúl. Saúl cae, muere y sembró el pánico entre el pueblo de Dios. Y esto es algo parecido porque nuestro Señor Jesucristo, cuando habló a sus discípulos sobre su muerte, cuando él comenzaba a anunciar su muerte, su ida a Jerusalén y que iba a ser entregado y morir, él dice, nuestro Señor Jesucristo en Marcos 14:27, dice así: entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y esto es lo que sucede cuando cae el rey Saúl. Todo Israel es dispersado, todos huyen. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Cae él, es arrestado y sus discípulos lo abandonaron y huyeron. En el caso del rey Saúl era su pecado, su rebelión, su corazón endurecido, su falta de arrepentimiento, lo que afectó su ruina. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado viendo a través del
ascenso de Saúl y su descenso del trono. En un sentido, la vida espiritual de Saúl puso en peligro a la nación de Israel. Y esto es interesante porque por acá sacamos algo que es triste cuando se habla de los líderes del pueblo de Dios, cuando se habla de los ministros o de los pastores. Si ellos están mal espiritualmente delante de Dios, por más alarde que hagan de sus conocimientos teológicos, por más dominio o control tengan sobre la congregación de Dios, que sabe dirigir, que sabe ser un buen líder, si su vida espiritual de ese líder está mal con Dios, no está bien y solamente esa persona y Dios lo sabe, si eso está mal, eso significa que pone en peligro la congregación que pastorea. Pone en peligro, porque su caída significará esto mismo, que su congregación se dispersa y nadie sabe para qué lado coger. Así que hay una mayor responsabilidad para los líderes espirituales, porque su caída pone en peligro no solamente a ellos y a su familia, pero a todas las personas que pretende dirigir. Y es por eso que en el Nuevo Testamento tenemos estándares altos para los líderes espirituales. Tenemos, por ejemplo, en Primera de Timoteo y Tito, tenemos sobre que nos habla que ellos deben de ser irreprensibles por causa justa ante el pueblo de Dios y el mundo. Personas irreprensibles que no tengan nada de qué marcarles o tacharles que hicieron mal. Esto está en Primera de Timoteo 3:2 y Tito capítulo 1:6, con otras, obviamente, cualidades, ¿no?, que se le pide a los líderes. Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:6. Entonces, el estándar para todo aquel que va a tomar una posición de liderazgo, sea dirigir como pastor, sea en la dirección de la alabanza, sea en la dirección del ministerio de jóvenes, de damas, ministerios sociales, cualquier posición de responsabilidad donde tiene a cargo personas, donde es responsable de influenciar para bien y dirigir a las personas en la edificación de la palabra del Señor, en el crecimiento espiritual, cualquier de estas personas que tengan esta responsabilidad, debemos de seguir los principios bíblicos en buscar personas que sean, según 1 Timoteo capítulo 3:12 y Tito 1:6. Y una de las cosas que habla ahí es una persona irreprensible, que tenga buen testimonio para los que están dentro del pueblo de Dios y para los de afuera, aquellos que no son cristianos, que no puedan decir, y ese, miren a ese es el que enseña a los jóvenes y mira, yo lo conozco, este es un borracho o este es una persona que le gusta desfalcar dinero, no paga a tiempo, lo que sea. ¿Okay? El testimonio es importante. Principio número 5. Y de esto podemos hablar mucho, ¿no? Porque es triste ver cuando caen los líderes que dirigen congregaciones, caen en pecado, caen en rebeldía y con ellos se llevan a todo un pueblo. Y muchas personas por ese mismo testimonio dicen, ya no quiero pisar una iglesia. Entonces se sirve de piedra de tropiezo. Cuenta se dará a Dios y es triste llevar esto, ¿no? Principio número 5. La caída de los que están en liderazgo, y nuevamente esto incluye a pastores, ministros que dirigen jóvenes, sociedad de damas, a los mismos padres que son los guías espiritual de sus hijos, ¿ok? La caída de los que están en liderazgo afectará a las personas a su alrededor. Afectará. Así que un liderazgo no se ejerce aislado, en el anonimato. Un liderazgo es una persona que tiene a cargo gente y tiene que dar cuenta por la vida espiritual de esa gente que pretende dirigir y guiar y nutrir espiritualmente. Ya Pedro nos habla en el capítulo 5 de 1 de Pedro de que una de las cosas que estos líderes no deben de hacer es enseñorearse sobre los que están debajo de él. Más bien, el
cuadro de líder es un siervo, es uno que sirve, es uno que se hace menor, es uno que se remanga y lava los pies a los que está sirviendo, hablando simbólicamente. Así que un líder no es uno que se impone sobre la vida de otros y que pretende dirigir la vida de otros. Un líder es uno que sabe influenciar en las cosas de Dios para bien, para edificación y no para tropiezo. Okay, el otro pasaje era 1 Pedro capítulo 5, ahí lo pueden encontrar. Versículo 8 al 10. Vamos a ver cómo los filisteos deshonraron los cadáveres del rey Saúl y sus hijos. Aconteció el día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. ¿Recuerdan el capítulo 5 de Primera de Samuel? ¿Cómo los filisteos hicieron lo mismo con el arca? Okay, este es algo paralelo a lo que sucedió en el capítulo 5. Pero miren, las buenas nuevas de los filisteos era que al ganar la victoria, recuerden que estos pueblos cuando peleaban lo que simbolizaban eran que los ídolos peleaban unos con otros, los dioses peleaban unos con otros. Y el pueblo que ganaba era el Dios que ganaba, o los dioses más poderosos que daban la victoria a ese pueblo. Y acá entonces la muerte trágica del rey Saúl dio oportunidad a los enemigos de Dios para que deshonren el nombre de Dios. La muerte de Saúl se usó para glorificar las deidades paganas de los filisteos y para burlarse del Dios viviente. En otras palabras, los filisteos estaban diciendo, ya ves, el Dios de Israel es menor que nuestros dioses. No pudo defender a su rey Saúl. Cuando nosotros sabemos, por el contexto y lo que hemos venido estudiando, que Dios ya había decretado la muerte de Saúl cuando él fue a ver a la divina 24 horas antes, en el capítulo 28. Dios estaba dando juicio al rey Saúl y es por eso, esto es algo que sucede dentro de la casa de Israel, ¿no? Dentro de la familia de Israel, y es por eso que Saúl moría. No porque Dios era menor que los dioses de los filisteos, o no porque Dios no era potente o poderoso para defender a Saúl, pero así es como los filisteos lo interpretaron. Saúl cayó porque el Dios de Israel es menor que nuestros dioses, de la misma manera como habían ellos llevado el arca. Así que fue triste porque no solamente lo decapitaron, pero hicieron burla, escarnio del rey. Y es triste cuando la caída de los creyentes sirve para burla y crítica de los que están afuera. Es más triste aún cuando sirve de burla y crítica para los que están adentro. Nosotros los creyentes no deberíamos de contentarnos ni alegrarnos cada vez que un creyente cae. Eso debe producirnos tristeza y ver la manera de cómo salvar ese alma o recuperar esa alma, restaurar esa alma en su relación con Dios. Pero el burlarnos, el criticar, el mofarnos, eso es lo que hacen los paganos. No debe de haber eso en el pueblo de Dios. Y dice que habían colgado su cuerpo en el muro de Bet-San. Ese era el insulto máximo para Saúl, era la burla máxima para Saúl. Recuerden que en esta cultura un cadáver que se trataba, la manera como se trataba el cadáver era la manera de honrar o deshonrar. O sea, el cadáver era muy sagrado en esta cultura, como en muchas culturas hoy en día alrededor del mundo. Y entonces ellos estaban deshonrando el cadáver del rey Saúl porque consideraban que ya no valía nada, hacían mofa, ¿no? O sea que el destino era peor que la misma muerte en lo que estaban haciendo estos. Y uno puede ir a las ruinas de Bet-San, si uno viaja por tierras de Palestina, y uno puede encontrar cimientos de la ciudad donde se ve la colina en alto y donde ahí hay unas ruinas romanas destruidas por un terremoto, pero fue en esas colinas altas donde los filisteos colgaron el cadáver de Saúl. Uno puede viajar y ver.
obviamente no el lugar exacto porque uno no sabe, pero donde decapitaban a los reyes que conquistaban las naciones y lo mostraban en colinas altas. Una manera máxima de humillación. ¿Ok? Y ¿saben qué? Lo triste es que hoy en día, de la misma manera, hacen mofa y burla cuando un creyente cae. Cuando un creyente cae, es publicado en todos los medios sociales, Instagram, Facebook, hacen memes, ¿no? Chistes, burlas de líder. Y lo peor es cuando los creyentes se paran del mismo lado y se unen a la burla, a la crítica y a la mofa. Un ejemplo no muy lejano fue lo que sucedió con Ravi Zacharias. Algo triste, pero miren cómo reaccionaron muchos creyentes sin obviamente ir al mundo incrédulo, ¿no? Pero esto es lo que están haciendo con el rey Saúl, exhibiendo a humillación su cuerpo. Entonces nosotros no debemos de hacer eso. No debemos de hacer eso. Versículo 11 y 13. Mas oyendo los de Jabes de Galaad, oyendo lo que sucedió, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Entonces, en este tiempo de desgracia, de pérdida, de tragedia, Dios todavía tenía hombres valientes para hacer su obra. Estos hombres de Jabes de Galaad eran los que sacaron los cuerpos de Saúl, de sus hijos, de esa humillación y le dieron un entierro apropiado. ¿Ok? Y gracias a Dios porque siempre va a haber gente valiente que se va a parar y va a decir: nosotros no vamos a tener parte de esta burla y de este escarnio. Por más pecador y rebelde que haya sido Saúl a Dios, era el rey. Y como hemos visto en temas pasados, el oficio del rey merece respeto, ¿no? Como hemos visto en temas pasados. Así que Saúl ya no está y ahora vamos a ver cómo Dios va a poner a David en el trono. Todo el ejército de Israel entonces está totalmente perdido, pero a pesar de esto, que el ejército huyó, estaba perdido, Dios todavía tenía estos hombres valientes. ¿Okay? Ten esto en mente. Principio número 6. La obra de Dios es más grande que cualquier hombre, cualquier persona o grupo de personas. La obra de Dios es más grande que cualquier persona o grupos de personas. Los de Jabes de Galaad, considerados como hombres valientes, porque así pasó su registro en la historia, son reconocidos por su gratitud. Y esto está implícito en el texto. ¿Saben por qué? Porque muchos años atrás, en el capítulo 11, versículo del 1 al 11, Saúl liberó esta ciudad de los de Jabes de Galaad de los amonitas. Y ellos entonces ahora fueron bondadosos al darle digna sepultura al rey Saúl, porque el rey había actuado a su favor, librándolos de los amonitas. Esto está en el capítulo 11, versículo 1 al 11. Y David entonces, cuando veamos en el próximo libro, o sea, en la segunda parte, en segunda de Samuel, vamos a ver que David, al tomar el trono, agradece a estos hombres valientes, los reconoce por su bondad hacia la memoria de Saúl, Jonatán y los otros hijos. ¿Okay? Esto está en el capítulo 2 de segunda de Samuel 4:7. Acá tenemos un séptimo principio. La gratitud hace que sirvamos en tiempos de necesidad y penurias, tiempos de crisis. La gratitud hace que sirvamos en tiempos de necesidad y penurias o crisis. Porque ahí es donde uno demuestra, ¿verdad? En tiempos buenos, cuando todo está bien, cuando todo es cómodo, cuando todo es Dios te bendiga, hermano, cuando todo es qué bien la pasamos, es fácil ser grato. Doy gracias a Dios por mis hermanos, porque tenemos una buena coinonía, un buen compañerismo, nos llevamos bien, no hay conflictos.
es fácil ser grato. Pero ¿qué cuando sucede crisis? Situaciones donde quizás otros que se portaron mal con uno necesitan ayuda o necesitan un acto de servicio, de misericordia. ¿Cómo respondemos? Ahí entonces se va a probar la gratitud. Porque últimamente si la persona no le debemos nada, porque no ha hecho nada por nosotros, el creyente obra en gratitud hacia Dios, porque es Dios el que ha hecho todo por nosotros. Que muchas veces podemos ser gratos con aquellos que son gratos. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ¿qué recompensa hay si invitan a sus casas a aquellos que les invitan a su casa? Inviten a aquellos que nunca le van a invitar. Inviten a aquellos que se van a comer toda su comida y son tacaños para invitarles a ustedes comida. Eso no nos gusta invitar. A nosotros nos gusta invitar a gente que nos devuelva la invitación, que nos devuelva con la misma, ¿no? Ya, eso sí nos gusta. Pero Jesucristo dice, eso es lo que hacen los publicanos, los paganos. No hay recompensa. Pero inviten a aquellos que no tienen los medios para invitarles a ustedes, los medios de agradecerle y recompensarle por su hospitalidad, por su bondad. A esos denle. Y entonces tendréis tesoro en el cielo. Eso es parte de las bienaventuranzas. ¿No? El creyente es llamado a un estándar más alto. Porque nuestra gratitud va más allá de la persona. La persona ha podido ser como el rey Saúl, que se portó bien y nos liberó y nos ayudó. Pero aunque no lo fuera, nuestra gratitud va directamente a Dios, que es el que ha hecho todo por nosotros. El que nos salvó, el que nos perdonó, el que nos reconcilió, el que nos dio vida nueva, ¿no? Un propósito para vivir, talentos para servirle y qué alegría y gozo tenemos en Él. Entonces nuestra gratitud, veamos más allá de la persona y veamos es para Dios. Mi servicio es para Dios y mi acto de bondad, de misericordia es para gloria de Dios. Vayamos un poquito más allá. Así que este último principio, que la gratitud hace que sirvamos en tiempos de necesidad y penurias. La próxima vez cuando veamos el segundo libro vamos a ver que David, cuando oyó de la muerte de Saúl, él no se gozó. Él no dijo, al fin cayó mi enemigo, ahora sí me voy a sentar en el trono. Después de tantos años de huir y ser maltratado y ser perseguido y vituperiado, al fin ya era hora. Miren la actitud de David en el próximo capítulo del próximo libro, segunda de Samuel. Él hace duelo, sus hombres hacen duelo y le compone una canción en honor a Saúl y Jonatán. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y no solamente eso, pero en su canción habla bien de Saúl. No fue tipo Paquita, la del barrio, que le compuso una canción y le dijo, bueno, este era un miserable, una rata, No fue así, sino que exaltó sus cualidades, sus fortalezas. Miren lo que es una persona madura, una persona con el corazón conforme a Dios. Así que los años huyendo en el desierto, escapando de su suegro rey Saúl, fueron años que realmente Dios entrenó a David para ser el próximo rey de Israel. Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo de Israel. ¿Cómo en el corazón del pueblo de Israel queremos ser como las demás naciones? Y si queremos más detalles, leamos todo el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces nos describe el corazón de la nación de Israel. Clamaban a Dios solamente cuando estaban en aprietos. Cuando estaban bien, se iban tras sus otros dioses. Cuando una nación los conquistaba y los subyugaban, y ya se hacía la cosa, pero color de hormiga, ahí recién clamaban a Dios y Dios lo liberaba a través de la mano de un juez, de un guerrero. Ese era el corazón del pueblo. Era un corazón convenido. Era un corazón que sabía manipular bien las cosas. Bueno, nosotros no somos llamados a ser así. Nosotros somos llamados a ser más como David, como que hemos visto, ¿no? A David. Y claro, David, cuando estudiemos 2 Samuel, nos va a describir el escritor sin poner o tratar de tapar el sol con un dedo o pintar al rey como un ídolo. Nos va a decir que sí queremos ser como David, pero cuidado, porque David también tuvo sus caídas. Tengan cuidado, no idolatremos al hombre. Ningún hombre merece estar en el lugar de Dios porque nos va a dejar mal.
porque vamos a, realmente vamos a ser dolidos, porque no nos va a dar lo que se espera. Así que el escritor nos va a presentar a David con todas sus virtudes y todas sus debilidades, para enseñarnos a nosotros cómo debemos de andar. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pero a pesar del pecado de David, vamos a ver que David nunca siguió los pasos trágicos del rey Saúl. No siguió los pasos trágicos del rey Saúl, donde el rey Saúl permitió vivir en rebeldía. Y no se arrepintió aún cuando Dios le dijo, mañana estarás, o Samuel le dijo, mañana estarás acá conmigo. Así que hemos visto hoy la conclusión de Primera de Samuel, la segunda parte acerca del endurecimiento espiritual que conlleva a la tragedia. La próxima semana empezamos con Segunda de Samuel, con una breve introducción, y vamos entonces a empezar a ver sobre este duelo que hace David, esta canción que hace David. Y vamos a ver algunos paralelos también con Pablo, porque en Segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, esto para la próxima semana, ¿no? Pero si quieren leer Segunda de Corintios, capítulo 2 y 3, vamos a ver sobre el dolor que causa el pecado y cómo debemos de ser personas que ministremos para la consolación, porque tenemos un Dios que nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones y debilidades, y nosotros debemos también ser personas consoladoras, especialmente cuando una persona ha caído en pecado y es restaurada, ¿no? Es restaurada al cuerpo. Nuestra actitud no debe ser una actitud de maltrato, de, bueno, ahora que tú pecaste, tú eres menos que nosotros, o ya no te consideramos, etcétera. Esa no es la actitud cristiana. Vamos a leer entonces la próxima semana, 2 Corintios, capítulo 2 y 3. Les pido que lo lean para que vean acerca sobre el tema de la consolación que va con este duelo que David hace del capítulo 1 de 2 de Samuel y también el capítulo 2. Bueno, voy a parar acá entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas y así continuaremos hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Hoy empezamos Segunda de Samuel, que es la segunda parte de la continuación de la historia de la monarquía de Israel, y en este caso vamos a ver la ascensión al trono del rey David. Hoy vamos a tratar la lección 62. Y antes de empezar con la clase, quiero hacer una breve introducción a Segunda de Samuel, que es quizás recalcando algunos de los puntos que vimos en Primera de Samuel, que es importante tenerlos para así fijar nuestro curso en el estudio de la palabra del Señor. Estos son como puntos hermenéuticos que nos ayuda a la buena interpretación cuando estudiamos un libro de la palabra del Señor, y es importante tener el cuadro histórico para ayudarnos entonces a la buena interpretación. Ya sabemos que el nombre del libro viene según Samuel, ¿no? Según el personaje Samuel, que significa su nombre es él, o pedido de Jehová. Pedido de Jehová, que tiene que ver con la petición de Ana al principio de Primera de Samuel, el primer capítulo y segundo capítulo. Hemos visto que también Samuel fue un juez de Israel, en el sentido militar, en el sentido judicial, y fue profeta y sacerdote. Él cumplía todos estos oficios, Samuel. Y todo esto lo vimos en el primer libro, y también se resalta en el libro de Crónicas, capítulo 29, a los profetas cuando se le llamaba videntes en aquel tiempo. Hemos hablado que el género literario de este libro es una historia narrativa, enfocada en las biografías de los personajes, como hemos visto a Saúl, hemos visto a David, a Jonatán, a Abigail, a Nabal, y ahora vamos a seguir viendo a David. Así que porque es una historia narrativa, se está describiendo lo que sucedió y no prescribiendo. Esto es muy importante porque muchas personas al leer historias narrativas piensan, bueno, si el Señor permitió que David tuviera
3, 4 mujeres, el Señor lo permite hoy en día que un hombre tenga 3, 4 mujeres, porque está en la Biblia. Pero un momentito, eso está para describirnos la realidad en la que Dios tuvo que trabajar a través de estos hombres en medio de esa cultura y de la carne. Pero no nos está dando a nosotros permiso para seguir esos malos ejemplos de David, porque como hemos visto, describe tanto los pecados como las victorias. Y somos llamados a aprender de no caer en las cosas malas, de desobediencia, de rebeldía contra Dios, e imitar las cosas que dan gloria a Dios, que edifican, ¿no? Entonces, mucha gente he escuchado nuevamente que dice, bueno, si David pecó y Dios lo perdonó, sí, David pecó, Dios lo perdonó, como para dar licencia que el creyente puede pecar cuando le dé la gana, total, Dios nos perdona. Pero haciendo énfasis en la licencia para pecar, y vemos que eso, la palabra del Señor, el libro de Primera de Juan habla totalmente en contra, que si decimos que lo conocemos o si decimos que lo amamos y continuamos en pecado, somos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Si le amamos, guardamos sus mandamientos, si le amamos, seguimos sus pisadas. Resumen del libro de Primera de Juan. Así que cuando leamos cualquier libro de género literario de la Biblia, que es una narración histórica, nos está describiendo cómo fue, con sus pecados, sus glorias, sus caídas, y eso sirve para enseñarnos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Eso está como ejemplo para enseñarnos a que no caigamos en eso y no como licencia que, si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Recordemos también que esto es historia occidental, esto es historia oriental del mundo, del antiguo cercano oriente. Nosotros cuando leemos historia estamos acostumbrados a la historia occidental moderna. Así que ahí hay un contexto de tiempo y de cultura que tenemos que informarnos para poder entender bien el marco y la lección bíblica, y con todo esto tratamos de explicar, ¿no? El enfoque entonces, ¿por qué Dios permitió que haya esta selección de historias narrativas? El enfoque está para comunicar verdades teológicas, enseñanzas o principios teológicos para nuestras vidas, donde Dios es el centro, ¿no? Donde Dios es el que dirige, el autor, el que dirige todo el curso de la historia. Así que Primera y Segunda de Samuel es similar a los evangelios, a Hechos de los Apóstoles, si queremos compararlos con algún libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Hay un documento, y esto es ya tirar un poquito de información, hay un documento hitita de la cultura hitita que se llama Apología de Hattusili. Ustedes pueden buscar en Google Apología de Hattusili, con doble T y H al principio, donde tiene muchas similitudes con Samuel, con la narración de Samuel. Pero este es un documento de la cultura hitita, que eran culturas vecinas de Israel. ¿Y qué es lo que se encuentra entonces cuando uno compara este documento hitita con Primera y Segunda de Samuel? Lo que se encuentra es que se presenta una defensa para la nueva dinastía o el nuevo gobernante, para que no sea acusado de usurpar el nuevo trono o gobierno, para legitimizar, digamos, su reinado. También enfatiza eventos que llevan al rey al trono, como hemos estado viendo en Primera de Samuel. A menudo no hay un resumen cronológico, pero un resumen de eventos. Nosotros en nuestra historia occidental estamos acostumbrados a que la historia siga un evento cronológico, ¿no? Pasó esto el martes, el miércoles, 1900. Cronológicamente es como nosotros contamos la historia. En el antiguo Medio Oriente, la historia se cuenta a través de paralelos de eventos. Entonces puede ser que empiece con un evento hoy y después te cuenta otro evento que pasó 5 años antes. Pero lo que lo une no es el tiempo, sino el tópico. Y es así como los orientales, el Antiguo Oriente, contaban sus narraciones, ¿ok? Por tópico o por similitud de personajes. Y no tanto, nosotros diríamos después de 50 años
o 20 años atrás, y somos muy lógicos en la cronología, algo que heredamos de los griegos. Pero esto no era así en el pensamiento oriental. Sabemos entonces que Samuel fue el autor del libro y también este libro fue escrito posterior a su muerte. Entonces muchos preguntan si Samuel es el autor, ¿quién entonces recopiló lo que sucedió después de la muerte de Samuel? Y hay varias posibilidades, porque recuerden que tanto el libro de Deuteronomio como los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo Deuteronomio, se le atribuyen a Moisés. Pero Deuteronomio habla acerca de la muerte de Moisés y uno pregunta, ¿y quién escribe los últimos capítulos? ¿No? Lo mismo con Josué. Josué se le atribuye a Josué, pero Josué muere, ¿y quién termina el libro de Josué? Entonces hay registros que se narran después de la muerte del autor, pero se incluyen dentro de la narración que se le atribuye al autor. Por ejemplo, hay un escriba que se llamaba Seraías en 2 Samuel 8:17, que puede ser que haya terminado el libro. Seraías, sin H, Seraías en 2 Samuel 8:17, y ya cuando lleguemos a ese capítulo lo mencionaremos y lo estudiaremos, pero se menciona, dice, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abatar, eran sacerdotes. Seraías, el escriba. El escriba eran los que narraban las crónicas de los reyes, de lo que sucedían, los reporteros de los tiempos, pero pertenecían a las dinastías, trabajaban para el rey y siempre tenían algo. Puede ser que él haya terminado una opción. Puede también ser que el sacerdote Abiatar haya terminado el libro, o posiblemente el profeta Zabud, hijo de Natán, que se menciona en 1 Reyes 4:7. O sea, hay varios candidatos con autoridad que pueden que hayan terminado el libro, y Dios, como creemos que es inspiración de Dios, es legitimizado porque el único autor de estos libros es Dios a través de su Espíritu Santo. También vamos a ver que el libro va a reconocer otras fuentes, va a mencionar otras fuentes, y vamos a ver el libro de Jacer, que se va a mencionar en este primer capítulo, 1, versículo 18 de 2 de Samuel. También se mencionan las crónicas de Samuel y las crónicas de los profetas Natán y Dan. O sea, se menciona crónicas de la época, pero no quedaron como un libro aparte inspirado de la Biblia, sino que fueron injertados en los mismos libros de la Biblia. Y ya a medida que avancemos vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? La fecha. Preguntaron, ¿cuándo sucedió todo esto? El nacimiento de Samuel más o menos es 1105 antes de Cristo. Es un aproximado, obviamente. 1105 antes de Cristo. La muerte de Saúl sería 1011-1010. 1011-1010, la muerte de Saúl. Obviamente Samuel murió antes que Saúl, pero estamos hablando en el cuadro de más o menos unos 105 años, ¿no? El cuadro. Segunda de Samuel entonces abarca el periodo desde la muerte de Saúl, 1011 antes de Cristo, hasta el final del reinado de David. David reinó hasta el año 971-970 antes de Cristo. De David, 971-970 antes de Cristo. Salomón comenzó a reinar alrededor de 969 antes de Cristo, solamente para darnos un marco histórico. O sea, estamos hablando de los años 1000 antes de Cristo, donde todo esto sucede. ¿Okay? Más o menos para, si nos olvidamos, recuerden 1000 antes de Cristo. Algunos principios que hemos visto o algunas verdades que hemos visto en general es como Samuel, el profeta, sacerdote, juez, militar, ¿no? Es preparado para la formación de la monarquía que Moisés ya había predicho. O sea, Samuel es usado para la preparación de la monarquía. Moisés lo había predicho que Israel tendría un rey en Deuteronomio 17, 14 al 20. Y ahí deja prescrito las leyes que tenían que seguir los reyes, porque los reyes estaban sujetos a la ley de Dios, no eran
autócratas, dictadores, donde la palabra de ellos eran ley, sino los reyes de Israel eran los pastores de Israel que administraban el pueblo representando a Dios. El rey soberano era Dios y ellos tenían que estar sujetos a esta ley. Por eso Moisés dejó estipulaciones, marcos para ellos. Hemos visto entonces en Primera de Samuel algunos aspectos negativos, como el pueblo rechazó a Dios como rey. Al pedirle un rey, como las naciones vecinas, esa palabra que se repite, ¿no? En el capítulo 8, 5 de Primera de Samuel, o capítulo 12, 19 al 20, que ya hemos estudiado, ellos querían un rey para ser igual a las naciones, descartando y rechazando a su Dios, ¿no? Al Dios de Israel. Y el periodo que esto sucede es el periodo de los jueces. Cuando uno lee los jueces, ese periodo es marcado por cada uno hacía como bien le parecía. O sea, era una anarquía total. No seguían la ley de Dios, habían desconocido a Dios porque se había levantado una generación que no conocía a Dios ni su palabra, habían archivado la ley de Dios y cada uno entonces se dirigía como bien le parecía. Entonces, en medio de eso, ellos dicen, la solución es tener a alguien que nos dirija. Pero se olvidaron que ya lo tenían, que se llamaba Jehová. Pero ellos querían tener un rey como las demás naciones, un rey que librara al pueblo de esas naciones que se oponían. Y entonces Samuel nos documenta acerca de cómo esto es traspasado a Saúl y después a David. ¿Okay? También hemos visto el juicio de Dios sobre la familia de Elí, el sacerdote que crió a Samuel y su familia. Eso es algo que vimos en el capítulo 2. Y también vemos que Saúl era dirigido por Samuel, ¿no? Saúl mira a Samuel mientras que David va a tener al profeta Natán y Gad para determinar la voluntad de Dios. Siempre hay un profeta que hable la voluntad de Dios. Recuerden que ellos no tenían la ley de Moisés y ahí se quedó. O sea, tenían los primeros 5 libros, no tenían los 66 libros que nosotros tenemos, porque no había sucedido nada de eso. Tenían los 5 libros de Moisés y los profetas que Dios levantaba para apuntarles y referirle a la ley de Dios. Era más sencillo, menos se esperaba de ellos. Esto es parte del antiguo pacto. En esta segunda de Samuel, entonces, vamos a ver la bondad de Dios para con David. Vamos a estudiar esta. Vamos a ver las fortalezas y debilidades de David, que nos va a enseñar a nosotros también a poder admitir, ¿no?, nuestras fortalezas, ser honestos con nuestras fortalezas y debilidades, porque no todo es fortalezas. Vamos a ver el juicio de Dios, porque si hay juicio de Dios sobre David, a causa de su pecado, Dios perdona a David, pero las consecuencias perduran. Hay consecuencias. El otorgar perdón no significa que vamos a liberar a la persona de consecuencias, y vamos a aprender esto con 2 de Samuel. Y los efectos que tiene entonces el pecado de David sobre la nación, porque era rey, entonces repercute, como hemos visto en el caso de Saúl, sobre la nación, sobre la familia de Urías, porque toma una mujer ajena, Betsabé, el hijo de Betsabé, el primero, que fallece meses después de nacer, y los hijos de David, la casa dividida de David. Esto era el juicio de Dios sobre David por haber pecado, y a pesar que Dios lo perdona y lo restaura, las consecuencias permanecen. Y algunas perspectivas contextuales ya para terminar esta introducción es que cuando veamos este primer capítulo de 2 de Samuel, quizás ustedes noten, ok, como muchos escépticos han tratado, esto contradice, escépticos han tratado, ¿no? Han levantado. Esta primera historia del capítulo 1 contradice el capítulo 31 acerca de cuál es el relato verdadero de la muerte de Saúl, lo que dice este amalecita o lo que se registra a final del capítulo 31. Y vamos a ver eso hoy. Pero hay un solo relato, pero vamos a ver hoy cómo armonizamos esto. Vamos a ver también sobre 5 principios. Hoy vamos a ver 5 principios brevemente. Y este es el tema de la lección 62, la actitud de un creyente. 5 principios de la actitud de un creyente.
Así empezamos 2 Samuel, capítulo 1. Ahora, la actitud de un creyente no solamente se va a medir en tiempos de prueba y adversidad, que es cuando uno es puesto bajo fuego, como dice Pedro, ¿no? Bajo el horno de fuego para ver qué clase de metal somos. Pero tiempos de prueba vienen cuando aquellos que se han comportado como un enemigo o un opositor caen y cómo nosotros respondemos a eso. Ahí también se va a medir la actitud del creyente. Lo común es comentar cosas como bien hecha se la tiene, bien hecho, Dios es justo, ya esperaba eso, y como que sentirnos bien, quizás cómodos o gracias a Dios que se hizo justicia, porque está bien que el enemigo caiga y sufra y vea las consecuencias, ¿eh? En eso nos gloriamos y nos gozamos. Esa no es la actitud del creyente. Vamos a descubrir hoy en la palabra del Señor que la actitud de un creyente no es gozarse cuando el enemigo le va mal, ¿okay? No es hacer escarnio de eso. Y esa es una prueba más de la actitud del creyente. Y acá vamos a ver el ejemplo de David. Saúl, su suegro, un rey, se había comportado como un total enemigo. Hemos visto que lo perseguía, se lamentaba, David mi hijo, lo volvía a perseguir tanto que David ya no podía confiar en él, porque la lanza varias veces se la lanzó a David y a Jonatán por preguntar por David, que David tuvo que huir y ser nómada entre su mismo pueblo, siempre mirando por sus espaldas para ver quién lo iba a echar, quién lo iba a traicionar, quién lo iba a entregar. Entonces Saúl se comportó como un enemigo rotundo contra David. Entregó a su esposa a otro para eliminar cualquier relación con David. A pesar que David 2 veces tuvo oportunidad de matarlo, no lo hizo, lo respetó por su oficio como rey. Y ahora entonces viene la noticia, vamos a leer estos versículos, donde al fin el enemigo cae, al fin el rey, y esta es tu oportunidad, David, que tanto has esperado. ¿Qué hacemos? Hacemos fiesta, celebramos, voy camino entonces al trono a reclamar lo que me pertenece. Eso es lo que se esperaría, eso sucedería en un contexto de nuestra sociedad. Pero miren lo que sucede. Vamos a leer entonces 2 Samuel, capítulo 1, voy leyendo, versículo 1 al 4. Entonces la lección se llama la actitud de un creyente y vamos a ver 5 principios. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, recuerden que él fue a recuperar sus esposas, todo lo que había perdido, porque ellos habían invadido, aprovechando la ausencia de David, sus hombres, cuando fueron a ofrecerse a los filisteos para pelear contra Israel. Recuerden ese contexto. Estuvo 2 días en Ziklag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. 2 frases que se repiten, capítulo anterior. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. ¿Okay? Esta es la noticia que da el Amalecita, donde habla que Saúl, ya sabemos que es Jonatán, eran 3 hijos en total que murieron según el reporte del capítulo 31, libro anterior, versículo 1 al 8. Pero acá vemos entonces el triste final, una vida trágica, donde se concluye de cómo este rey, Saúl, llegó al trono humilde, pero lo dejó endurecido y resentido contra Dios, porque no hay nada de cambio de arrepentimiento. Y el primer principio que podemos sacar de esta frase después de la muerte de Saúl, porque es como empieza, ¿no? Continuando la historia, es que, primer principio, podemos tener un testimonio poderoso de cómo Dios me rescató de X,
cómo Dios me rescató de las drogas o de la vida inmoral, o cómo Dios me rescató del espiritismo o de un matrimonio, lo que sea, ¿no? Cómo Dios nos rescató y gloria a Dios por eso. Pero el énfasis bíblico es cómo caminas día a día, cómo camina el creyente día a día. Ese es el énfasis bíblico. ¿Cómo estás con Dios en tu obediencia, en tu sumisión, ¿no? Cuando hablamos de caminar, es cómo estás con Dios en tu relación con Dios, en tu obediencia, sumisión y sobre todo, cómo terminas. Cuando se acabe la carrera, Pablo dice, prosigo a la meta, ¿no? Prosigo a la meta. Y cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo y se está despidiendo, he acabado la carrera, he acabado la batalla. Él ya sabe que va a morir. Él se despide diciendo, he cumplido el ministerio que Dios me ha dado. Esa es 2 de Timoteo, una carta muy personal. Así que para el creyente podemos dar gloria a Dios y quizás cautivar a la gente con el testimonio drástico que Dios me rescató de una vida oscura. Pero el punto es cómo caminamos día a día con Dios, si es en obediencia o sumisión, Saúl, y cómo terminamos. Porque de nada nos sirve ufanarnos y decir, Dios me sacó de las tinieblas de esto, cuando el día al día no vivo en obediencia a Él y no vivo en sometimiento a Él, y menos termino en una vida como Pablo. He terminado, lo que me espera es la corona de vida o la prestar en presencia. Entonces, ¿cómo caminamos día a día? ¿Cómo terminamos nuestro caminar en esta tierra? Así que ese es un principio, porque Saúl empezó bien, y tuvo sus momentos lúcidos pero cuando comenzamos hemos visto su vida a través de este recorrido breve, un resumen, porque no sabemos todos los detalles, solamente lo que Dios permitió que nos enseñe. Vemos desobediencia tras desobediencia tras desobediencia, y cuando Samuel dice mañana tienes 24 horas, ni siquiera se arrepiente. Y hace luto y se lamenta, Señor, he pecado, perdóname. Nada. Hemos hablado del endurecimiento. Y es por eso que nosotros los creyentes tenemos que siempre examinarnos. 2 Corintios 13:5 nos dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. En nuestro diario caminar con el Señor, tenemos que examinarnos, ver, ¿hay algún pecado que no he confesado? ¿Hay alguna relación que no he restaurado? ¿Estoy enemistado con alguien? ¿Hay algo que he dicho que ha ofendido, que quizás necesito ponerme a cuentas y pedir perdón, humillarme? Porque eso es lo que Dios me pide en obediencia a Él. ¿Cómo estoy andando con Dios? ¿Hay algún mal testimonio que he dado? Sea pastor, sea hermano, sea ujier, no importa. Acá, ante el Señor, no hay jerarquía de que, con Saúl lo hemos visto, que unos tienen más privilegios que otros. Si pecamos, eso ofende a Dios. Eso es contra su santidad y tenemos que examinarnos nosotros mismos. Esto lo dijo Pablo en 2 Corintios 13:5. Saúl empezó bien, se desvió, desobedeció, anduvo mal y terminó mal. Nos dice entonces el texto también que vuelto David de la derrota de los amalecitas. Ahora, esto es interesante porque al final de 1 de Samuel teníamos a un David desesperado, ¿no? Desesperado, que se alió con los filisteos, huyendo, hemos visto esto, y hemos visto cómo Dios evitó esta alianza de David con los amalecitas para que no pelee a favor, ¿no? Como Dios lo rescata de esto, permitiendo que los amalecitas se roben a sus mujeres y todas esto. Y vimos también cómo David se fortalece en Dios, en el capítulo 3:6, cómo David derrota a las amalecitas porque se fortalece en Dios, porque consulta a Dios, porque obedece a Dios. Entonces vemos un David cambiado. Cuando vivía entre los filisteos, que estaba un poco desorientado, y ahora un hombre cambiado cuando se fortalece en su Dios.
Tengan eso en mente. Acá viene un segundo principio. ¿Dónde está el cambio? David no fue indiferente a lo que le sucedió al pueblo de Israel, a su pueblo, ni con Saúl. No fue, eso les pasa por haberme abandonado. Bien se lo tienen merecido. Si me hubieran empleado a mí como general, no hubieran perdido contra los filisteos, pero porque me desecharon, bien se lo tienen merecido. Esa no fue la actitud de David. Acá vemos un David diferente. Segundo principio, el creyente demuestra una actitud. El creyente demuestra una actitud hacia aquellos que le han hecho la guerra, que le han rechazado, que lo han humillado, que no lo han aceptado, que no se han preocupado por él. ¿Cuál es la actitud que demuestra el creyente hacia aquellos? No es indiferente ante el dolor o la caída del enemigo. El creyente está atento para servir cuando el enemigo cae. Este es el segundo principio, ¿no? O sea, lo estoy resumiendo. El creyente está atento para servir cuando el enemigo cae. Y acá entonces podemos decir que se prueba la actitud del creyente, no solamente en las pruebas o en las malas o en los problemas, pero cómo respondemos cuando juicio o mal caen aquellos que se burlaron de nosotros, que nos rechazaron, que nos humillaron, que no nos aceptaron. ¿Cómo respondemos? Ahí también vamos a medir nuestra actitud. Este amalecita que vino del campamento de Saúl dice que vino con los vestidos rotos y su tierra sobre su cabeza, y esto era señal de luto. Esto era un luto, como en aquellos tiempos. La gente hacía lamento, lloraba públicamente y se tiraba tierra sobre su cabeza y se rasgaba sus vestidos en el llanto, en la angustia. El luto era una expresión muy pública. Nosotros el luto lo hemos internalizado, ¿no? Nos callamos y hay que darle mi sentido pésame y ahí queda. Y sí, la gente llora un par de lágrimas, pero se contiene. En esta cultura no, era acto público, así como cuando danzaban y cantaban era un júbilo público, el luto también era compartido, era comunitario. Entonces, David sabía malas noticias. Al ver a este amalecita con todo este acto de luto que hace, estas son malas noticias, no tienen que decirme más. Y entonces David dice versículo 5 al 10. Ahí vamos a escuchar. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que has muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, las noticias, ¿no? Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Y por esa última frase y por lo que declaró, se puso la soga sobre el cuello. David tuvo oportunidad de tomar el trono matando al rey Saúl. Sus hombres le dijeron, yo lo haré, permítame, solamente le reviento el cráneo de un solo, una muerte misericordiosa. Y David no permitió que se toque al ungido de Dios. Esa es la frase que se usa. Y acá viene nada más que un amalecita. ¿Recuerdan los amalecitas? Aquellos que Saúl no eliminó en el capítulo 15. Y acá está el amalecita, irónicamente trayendo la noticia de la muerte del rey Saúl. Si Saúl hubiera eliminado a los amalecitas, no tuviéramos este amalecita dando, hubiera sido otro, ¿no? Y entonces, ¿qué le hace pensar a él en su noticia que David lo va a elevar a un cargo de general del ejército de David o segundo del ejército? Eso es lo que éste buscaba. O sea, acá, segunda de Samuel nos está dando el reporte de la amalecita. Y por eso nos decimos que no hay contradicción.
Como termina el capítulo 31 es como sucede los hechos. Acá tenemos el reporte de la Amalecita y como ustedes bien saben, uno puede exagerar, cambiar, tergiversar la historia para conveniencia propia. Y eso es lo que está haciendo la Amalecita, pensando, algo sacaré de esto, alguna buena porción David me dará algo, ¿no? Pensando que David pudiera ser comprado y que él se iba a alegrar con la muerte de Saúl, porque conociendo las circunstancias, le salió el tiro por la culata, le salió las cosas mal. ¿Ok? Entonces, no son dos relatos contradictorios, esta es la versión de la Amalecita. Y en su versión miente y exagera. Porque como termina, la última parte es que Saúl murió. Saúl se tiró y Saúl murió por la lanza. Y este lo vio y no hay testigos, saca crédito, ¿no? Y claro, él trae la corona real y la argolla. Y con esto quería recibir alguna recompensa de David, porque está reconociendo a David, tú eres el próximo, ¿no? Buena invención, una buena invención. La corona o el diadema que tenía su corona, las argollas de Saúl, los saqueadores de muertos buscaban por eso, se aprovechaban. Cuando había guerra entre naciones, esto es algo, ¿no? Un poquito de historia, y había gran matanza, obviamente el ejército que salía ganando era el que despojaba al otro ejército de todo lo que tenía. Pero en caso en donde salían corriendo, huían para seguir la matanza, siempre habían piratas en el camino que se escondían para saquear. ¿Ok? Y puede ser que este Amalecita o esté trabajando para el ejército de Saúl como un contratista, o puede ser que era uno que estaba ahí mirando, escondido, a ver cómo sacar provecho cuando todos caen y robar y saquear. No sabemos porque el texto no nos dice. Pero recuerden que la mentira está porque 1 Samuel 31:5 nos dice que el escudero de Saúl vio que estaba muerto. Y después él se mata también, ¿no? Así que acá tenemos un oportunista en el personaje de este Amalecita. Dime si no los hay en la vida. La Biblia nos está describiendo la realidad de la vida humana. Que en medio de tragedia va a haber personas que se van a aprovechar del asunto y van a sacar beneficio propio. Así que no nos alertemos que esto es condición humana. Tercer principio. El oportunista tergiversa la verdad para sacar ventaja y congraciarse con aquel que le va a dar beneficios. El oportunista tergiversa la verdad para sacar ventaja y congraciarse con aquel que le va a dar beneficio. Podemos pasar un tiempo estudiando sobre los amalecitas, pero solamente voy a recalcar estos puntos porque los mencioné cuando estudiamos el capítulo 15. El oportunista tergiversa la verdad para sacar ventaja y congraciarse con aquel que le va a dar beneficios, ¿no? Él esperaba que David lo recompense de alguna u otra manera. Ese es el oportunista. No lo hace por amor a ser bueno y al servicio, no lo hace para ver en qué saco ventaja en esto. Pero bueno, regresando a Amalek, recuerden que Amalek es cuando Dios da ese juicio en 1 Samuel 15. Ustedes pueden regresar y escuchar, no quiero pasar mucho tiempo. La razón que le da juicio que nosotros estudiamos es porque Amalek fue que le salió, cuando Israel estaba cruzando el desierto, le salió a guerra por la retaguardia y comenzó a matar a los niños y a los ancianos, a los débiles, ¿no? Sacó ventaja, entonces Dios le dio juicio. Y miren cuántos años pasaron para que Dios cumpla, esperando quizás que la nación se arrepienta, reconozca al Dios de Israel, pero nada de eso sucede porque la nación se endurece y le hace la guerra a Israel. Es una nación que le sirve de púa a Israel, es el enemigo como los filisteos de Israel. Así que nosotros podemos hacer un paralelo para ayudarnos a nosotros, a Amalek con nuestra naturaleza carnal. Y miren cómo es interesante cómo puede funcionar este paralelo. Porque Amalek se enfocó en los cansados y débiles. ¿Dónde está esto? Si quieren después leerlo. Deuteronomio 25,
Deuteronomio 25, 17 al 18. Amalek se enfoca en atacar a los cansados y débiles. De la misma manera, nuestra naturaleza carnal nos ataca en nuestra debilidad. En nuestra debilidad nos ataca. Amalek es uno que no teme a Dios, por eso atacó al pueblo de Dios, no temía a Dios. Nuestra naturaleza carnal, lamentablemente, cuando actuamos en la carne, estamos mostrando falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. La batalla cuando Josué pelea contra Amalek, que lo narra Éxodo 17, se gana en el contexto de oración y buscar a Dios. Éxodo 17 narra esta batalla. Se gana en el contexto de oración y buscar a Dios. Y es la manera como ganamos la lucha contra nuestra propia carne, orando y buscando a Dios. Buscando a Dios en obediencia y sometimiento. ¿No? Ok. ¿Qué más podemos decir? Nosotros también fracasamos cuando dejamos de mortificar o morir a la carne, en vez de morir a la carne, como Dios nos indica, cada día morir al yo, a la carne, nosotros fracasamos en nuestra obediencia a Dios, porque la carne va a ser un enemigo que nos va a acechar en nuestra rebeldía a Dios, nos va a tentar a desobedecer a Dios. Así que el creyente es llamado a seguir a Jesús tomando la cruz, muriendo, ¿no? A sí mismo, mortificando la carne. Entonces, este es el cuarto principio. Hay que poner a morir la carne, los deseos contrarios a la voluntad de Dios. Con eso nos referimos a la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, nos describe los deseos de la carne. ¿Okay? Gálatas 5, 16 al 21. Y es por eso que hay que mortificar, hay que matarla. Voy a leerlo, Gálatas 5, 16 al 21. Comparto el último principio y terminamos. Gálatas 5, 16 al 21 dice, digo pues, estoy hablando a los creyentes, Pablo, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Hay una guerra continua ahí. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos ya a la ley. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y Pablo pudiera continuar y dice, y cosas semejantes a estas. O sea, ya captamos la figura, lo que es cosas de la carne, ¿verdad? Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es por eso que el creyente es llamado a morir a la carne cada día, estas cosas. Y quizás no seamos adúlteros, ni hechiceros, ni idólatras, pero pleitos, ceros, iras, contiendas, envidias, ahí toca cerca, ¿no? Todo lo que necesitamos hacer es cómo nos estamos relacionando con los hermanos en la iglesia, cómo nos estamos relacionando en familia, porque ahí es donde hay abono para esto, ¿no? Cuando uno está en la carne, uno va a ver todo esto, ya sea en la familia natural o en la familia espiritual. Porque estamos viviendo según la carne. Si todos iríamos guiados por el Espíritu, había armonía y unión. Y entonces, ese es esto. El último principio, entonces. David, entonces, cuando escuchó el reporte, porque la amalecita le trajo la corona, la argolla, esperando, ¿no? Al fin, David, vas a ser tú el rey. ¿Cómo reacciona David? Y la pregunta que hacemos nosotros de esto es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros al saber la caída de nuestro enemigo? ¿Nos alegraríamos
o lamentaríamos. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesús al saber que su pueblo lo rechazaba y le daría muerte? Déjenme leer cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo. Pues somos llamados a seguirlo, seguir su ejemplo. Lucas 19, 41 al 44. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo al saber que su pueblo no iba a creer, lo iba a rechazar y le iba a dar muerte? Lucas 19, 41 al 44. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla. ¿Cómo reaccionó David cuando se entera que cayó Saúl y Jonatán? Pero lloró, se lamentó y hace duelo. Y la próxima vez vamos a ver y compone un cántico. ¿Cómo reaccionó Jesús? Jesús lloró al verla y dijo, sigo con Lucas 19, 41 al 44, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te citarán, y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. El juicio que caía sobre la nación de Israel era la destrucción de Jerusalén bajo Roma en el año 70. 40 años después, una generación, ¿no? Hablando de 40 años se mide la generación, caería Jerusalén. Ese era el juicio de Dios sobre la ciudad, vindicando a Jesús como el Cristo, como el Dios encarnado, y por haberlo rechazado. Pero Jesús, al entrar a Jerusalén, nos dice, bien, yo veo que todos ustedes van a ser eliminados y me alegro, porque lo que se va a cometer conmigo es una injusticia. Estoy yendo a la cruz injustamente. No, él lloró. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionó David? Nosotros somos llamados a seguir a Jesús, pero David nos es un ejemplo. Último principio. Número 5. A un creyente le importa más la vida humana, el alma, que los bienes materiales, posesiones o títulos. A un creyente le importa más la vida humana, el alma, ¿no? La vida humana, que los bienes materiales, posesiones o títulos, como rey, pastor o lo que sea. Porque si una vida humana se pierde, debemos de lamentarnos. Debemos de lamentarnos. Nuestra actitud como cristianos debemos de llorar ahí. Debemos de lamentarnos cuando se pierde una vida humana. No cuando perdemos una casa o cuando perdemos dinero o cuando perdemos un cargo en la iglesia. Lamentación por eso no. Lamentación cuando se pierde una vida humana. Se pierde una vida humana en el sentido que no se puso a cuentas con Dios, como Saúl. Termino con esto. Pablo, cuando daba su testimonio ante el rey Agripa, antes de partir para Roma, ser llevado a Roma como preso, esto está en Hechos 26, versículo 24 y 25. Cuando él da su testimonio de su conversión ante el rey Agripa, él dice, ¿cómo quisiera que ustedes sean como yo, excepto por estas cadenas? O sea que él comparte su testimonio, no para libérenme porque injustamente los judíos me han apresado, yo no hice nada en Jerusalén, no metí a ningún gentil en el templo, eso es mentira, no. Pablo da su testimonio para traer salvación a la vida del rey Agripa, Berenice y todos los de la corte ahí. A Pablo le interesaba el alma de las personas, no tanto que él sea liberado. ¿Ven el enfoque? Lo que vale peso son las almas de las personas, porque por eso murió nuestro Señor Jesucristo. De tal manera Dios amó el mundo que dio. Y si Dios se compadece y Dios ama y da para rescatar almas, ¿por qué uno, y esto sería en la carne, se alegraría cuando un hermano o uno que no es hermano cae y es destruido? ¿Por qué nos alegraríamos? Y ahí se mide la actitud del creyente. No solamente en las pruebas y en las dificultades, sino cómo respondemos cuando aquel que se puso o se comportó como un enemigo cae. David se lamentó, nuestro Señor Jesucristo se lamentó, y a Pablo no le interesaban las cadenas más que predicarles el Evangelio de Cristo Jesús a través de su propio testimonio. ¿Cuál es mi actitud entonces? Ahí termino con ese quinto principio. La próxima semana
continuaremos estudiando la reacción de David en lamento por Saúl y Jonatán. Voy a parar ahí entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Un poquito largo porque di la introducción con el contexto, pero el propósito es poder sacar principios y enseñanzas para nuestras vidas y compartan estas lecciones. Ustedes mismos compartan con las personas y si les sirve la grabación, también compártalas. Bueno, ahí terminamos.